Imagina ser traicionado por quienes más amas, arrojado a un pozo oscuro sin esperanza, y aún así, tu destino está a punto de cambiar para siempre. Esta es la historia de José, un joven que pasó del pozo al palacio, y cuyo valor, fe y sabiduría cambiaron la historia de todo un país. Prepárate para vivir una aventura épica llena de intriga, emoción y milagros. José era un joven alegre y soñador, con una túnica colorida que reflejaba su personalidad. Caminaba por su aldea rodeado de campos verdes y animales, saludando con entusiasmo a sus amigos. Sus sueños eran grandes. Quería ayudar a su familia y algún día marcar la diferencia en el mundo. Sus hermanos, llenos de celos, lo observaban desde lejos. Cada gesto, cada sonrisa de José les provocaba envidia. Planeaban en secreto cómo deshacerse de él, mientras José ignoraba sus miradas oscuras, confiado en que todo seguiría normal. Una tarde, mientras José llevaba comida a sus hermanos en el campo, lo rodearon. Con palabras duras y empujones, lo lanzaron a un profundo pozo. José gritaba pidiendo ayuda, pero su voz se perdió entre los ecos del pozo. La tierra oscura lo abrazó, y por un momento, todo parecía perdido. En el fondo del pozo, José se sentó y reflexionó. Aunque el miedo lo invadía, su fe no se quebrantaba. Cerró los ojos y recordó las palabras de su padre. La perseverancia y la fe siempre te guiarán. Una pequeña luz en la distancia le indicó que su historia aún no había terminado. Días después, un grupo de comerciantes pasó y lo rescató. José, exhausto pero determinado, se unió a ellos como esclavo, viajando por desiertos interminables. Cada caravana, cada amanecer, le recordaba que debía mantener la esperanza viva. Al llegar a Egipto, José quedó asombrado por la majestuosidad de la ciudad. Palacios dorados, templos impresionantes y mercados llenos de vida. Fue presentado ante Potifar, un oficial poderoso, y comenzó a trabajar con diligencia, mostrando disciplina y gran inteligencia. Su honestidad y dedicación llamaron la atención de Potifar. José organizaba tareas, ayudaba a otros sirvientes y resolvía problemas con creatividad. Poco a poco se ganó la confianza de su amo, convirtiéndose en un joven indispensable para la administración del palacio. La esposa de Potifar, atraída por la belleza y carisma de José, intentó seducirlo. José, con firmeza y valentía, la rechazó. Una confrontación dramática ocurrió, y él tuvo que huir para proteger su integridad, dejando claro que no cedería a la tentación ni al miedo. Falsa y cruelmente acusado, José fue encarcelado. En la prisión, la oscuridad lo rodeaba y la soledad pesaba en su corazón. Pero José no perdió la esperanza. Oraba, reflexionaba y recordaba sus sueños, manteniendo firme su fe en un futuro mejor. José comenzó a interpretar los sueños de otros prisioneros. Con precisión y sabiduría, ayudaba a entender visiones de alegría o advertencia, ganándose respeto incluso entre quienes dudaban de él. La fama de sus habilidades comenzó a crecer lentamente dentro de las paredes de la cárcel. La noticia llegó al faraón, quien lo llamó para interpretar sus sueños. Visiones de vacas flacas y granos que se consumían, presagiando una gran hambruna. José, con calma y confianza, explicó lo que vendría y cómo Egipto podía salvarse. Impresionado por la claridad y sabiduría de José, el faraón decidió confiarle la responsabilidad más importante de todo Egipto. Lo llamó ante su gran salón, un lugar lleno de columnas doradas, tapices coloridos y aromas de incienso que flotaban en el aire. José, con paso firme pero humilde, se acercó al trono, consciente de que su vida había cambiado para siempre. El faraón habló con voz profunda, anunciando que José sería el encargado de administrar el país durante los años de abundancia y también durante los años de hambre que se aproximaban. José escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de temor, gratitud y determinación. Sabía que esta responsabilidad no solo afectaba su futuro, sino también la vida de millones de personas. Mientras recorría los pasillos del palacio, José observaba los jardines y fuentes que reflejaban la luz del sol, pensando en cómo organizar los recursos de manera justa. Comenzó a hacer planes en su mente: cómo almacenar los granos, cómo coordinar a los trabajadores, cómo asegurarse de que cada familia tuviera suficiente alimento en los tiempos difíciles. Su mente trabajaba a gran velocidad,
evaluando cada detalle con precisión, pero su corazón permanecía sereno, confiando en que la fe lo guiaría. José pasó los días siguientes recorriendo los campos, hablando con agricultores y comerciantes, aprendiendo todo sobre la tierra y sus cosechas. Tomaba notas, daba instrucciones y resolvía problemas que otros creían imposibles de superar. Cada decisión que tomaba estaba marcada por su sabiduría, paciencia y justicia. Incluso cuando surgían dificultades, José mantenía la calma, recordando siempre que la perseverancia y la fe podían superar cualquier obstáculo. En las noches, mientras el palacio dormía, José se sentaba solo en sus aposentos, reflexionando sobre su viaje desde el pozo hasta ese momento. Recordaba las traiciones de sus hermanos, la soledad en la prisión, y cómo cada prueba había fortalecido su carácter. Respiraba hondo y agradecía por cada experiencia, consciente de que ahora podía usar todo lo aprendido para proteger y guiar a Egipto. Cada día traía nuevos desafíos, inundaciones que amenazaban los campos, trabajadores que necesitaban dirección, decisiones difíciles sobre cómo repartir los recursos. Pero José nunca perdió la calma. Su liderazgo comenzó a ser reconocido por todos, desde los agricultores hasta los ministros del faraón. La gente empezaba a confiar en él, y el país sentía un alivio que no habían experimentado antes. José sabía que los años de abundancia debían ser gestionados con sabiduría, porque los años de hambre estaban por venir. Con cada acción, plan y decisión, se acercaba más a cumplir su destino, no solo sobrevivir, sino salvar a un país entero. La música de los mercados, el murmullo de la gente y los cantos de los trabajadores se mezclaban en su mente con la sensación de responsabilidad y esperanza. Cada noche cerraba los ojos con la certeza de que, aunque el futuro fuera incierto, su fe y perseverancia lo guiarían hacia la victoria. Con la autoridad del faraón y su sabiduría recién reconocida, José comenzó a preparar a Egipto para la gran hambruna que se acercaba. Cada día recorría los campos fértiles, observando el crecimiento de los cultivos, hablando con los agricultores y aprendiendo cada detalle sobre la tierra, el agua y las cosechas. Escuchaba con atención los problemas de los trabajadores y ofrecía soluciones justas, sin perder la paciencia ni el respeto por cada persona que encontraba en su camino. José sabía que la clave no solo estaba en almacenar el grano, sino también en organizar un sistema que permitiera a todo el pueblo sobrevivir a los años de escasez. Caminaba entre los silos, inspeccionaba cada bolsa de trigo y calculaba meticulosamente cómo dividir los recursos para que nadie quedara sin alimento. Su mente trabajaba como un reloj preciso, y su corazón, lleno de compasión, le recordaba que cada vida era valiosa. Mientras supervisaba las tareas, José también entrenaba a los oficiales y escribas del palacio, enseñándoles cómo llevar registros exactos de los alimentos almacenados y cómo anticipar problemas antes de que surgieran. Cada instrucción que daba estaba impregnada de su experiencia y de la lección que había aprendido en la adversidad. La paciencia, la observación y la planificación podían cambiar el destino de un pueblo entero. Las noches eran su momento de reflexión. Sentado frente a las luces del palacio, José recordaba su caída en el pozo, la traición de sus hermanos y los días de soledad en la prisión. Pero en lugar de tristeza, sentía gratitud por cada prueba, porque todas lo habían preparado para este momento. Respiraba hondo y trazaba estrategias para proteger a Egipto, asegurándose de que la sabiduría que había aprendido no se desperdiciara. Con el paso de los días, José implementó un sistema de almacenamiento, graneros construidos estratégicamente, equipos de trabajadores organizados y rutas seguras para transportar los alimentos a las regiones más necesitadas. La gente empezaba a confiar en su liderazgo, y aunque la hambruna aún no había llegado, la esperanza comenzaba a crecer. A veces, mientras caminaba solo por los caminos del palacio, José reflexionaba sobre la ironía de la vida. De ser un joven traicionado y arrojado a un pozo, ahora era el salvador de un país entero. Su corazón se llenaba de responsabilidad y al mismo tiempo de gratitud, porque entendía que todo lo que había sufrido lo había fortalecido para este momento crucial. Cada día que pasaba, reforzaba su fe. Cada acción, cada decisión, cada planificación
estaba guiada por la convicción de que la perseverancia y la sabiduría siempre podían superar incluso los desafíos más grandes. Egipto, bajo su liderazgo, empezaba a sentir un aire de seguridad y confianza, y José se daba cuenta de que su destino no solo era sobrevivir, sino salvar a un país entero de la devastación. Mientras José trabajaba incansablemente en la organización de Egipto, llegó un día en que los primeros visitantes inesperados aparecieron en los caminos del país. Sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado años atrás, llegaron en busca de alimento, trayendo consigo la preocupación y el temor de la gran hambruna que ya empezaba a sentirse. No lo reconocieron de inmediato. Sus miradas buscaban comida y seguridad, sin sospechar que aquel joven que ahora lideraba Egipto era el mismo hermano al que habían arrojado al pozo. José los observaba desde la distancia, evaluando sus corazones, sus gestos y palabras. En su mente surgían recuerdos de la traición, el pozo oscuro, las lágrimas de soledad y los días de incertidumbre en la prisión. Sin embargo, también sintió que era el momento de enseñarles una lección que trascendiera el resentimiento. Una lección sobre humildad, perdón y responsabilidad. Con voz calmada, José los llamó. Sus hermanos se sorprendieron, sin reconocerlo al instante. José los invitó a acercarse, pero con cuidado, poniendo a prueba su sinceridad y sus actitudes. Durante los siguientes días, les asignó tareas y responsabilidades, observando cómo reaccionaban ante los desafíos y cómo se relacionaban con los trabajadores del palacio. Cada decisión de José estaba cuidadosamente pensada. Quería asegurarse de que su familia entendiera el valor del respeto, la honestidad y el compromiso. Mientras los días pasaban, José recordaba cada detalle de su vida pasada, y en silencio reflexionaba sobre cómo cada prueba lo había preparado para este momento. Se daba cuenta de que la paciencia y la planificación no solo habían salvado a Egipto, sino que también le habían dado la oportunidad de enseñar a quienes una vez lo habían herido. Los hermanos comenzaron a mostrar signos de arrepentimiento. Sus miradas cambiaban, sus gestos se suavizaban, y poco a poco entendieron la magnitud de sus acciones pasadas. José los guiaba con sabiduría, usando cada palabra y cada gesto para transmitir que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en el perdón y en la responsabilidad compartida. Cada encuentro, cada prueba y cada momento de interacción estaba cargado de tensión y emoción. José los observaba con ojos atentos, evaluando sus reacciones y asegurándose de que comprendieran que la vida les ofrecía una segunda oportunidad, pero que debían demostrar que habían aprendido la lección. Con cada día que pasaba, la relación entre José y sus hermanos se transformaba. La sospecha inicial y el miedo comenzaron a dar paso a la comprensión, y José veía cómo la fe y la perseverancia podían sanar incluso las heridas más profundas. Mientras los miraba trabajar juntos, José sintió que su misión se estaba cumpliendo. No solo estaba salvando a Egipto de la hambruna, sino también restaurando los lazos de su propia familia. Finalmente llegó el momento que José había esperado durante tanto tiempo: revelar su verdadera identidad a sus hermanos. Los reunió en un gran salón del palacio, con la luz del sol entrando por las ventanas y reflejándose en los muros dorados. Sus hermanos, todavía sorprendidos por la atención y la autoridad de José, lo miraban con respeto y cierta incomodidad. Con voz firme pero llena de emoción, José comenzó a hablar. Les contó cómo había sido arrojado al pozo, cómo había sufrido injusticias, la prisión y todas las pruebas que había enfrentado para llegar hasta ese momento. Cada palabra estaba cargada de verdad y de compasión, mostrando tanto su dolor como la fuerza que había encontrado para superarlo. Los hermanos lo miraban, incrédulos, sin poder creer que aquel joven que ahora parecía un hombre tan poderoso y sabio fuera el mismo que habían traicionado años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la culpa y el arrepentimiento comenzaron a abrirse paso en sus corazones. José les sonrió, no con rencor, sino con ternura. Les explicó cómo cada dificultad que había enfrentado lo había preparado para este instante. No buscaba venganza, sino enseñarles la importancia del amor, la humildad y la reconciliación. La tensión se transformó en silencio absoluto, mientras todos absorbían la magnitud de sus palabras. Luego,
José les hizo un gesto y les dijo que se acercaran. Los hermanos se acercaron lentamente, todavía temerosos pero llenos de emoción. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El abrazo que selló años de dolor, traición y distancia. Lágrimas cayeron por sus mejillas y un sentimiento de alivio, perdón y unión llenó la sala. José habló con voz pausada, recordándoles que la vida les había dado una segunda oportunidad. Les enseñó que el verdadero valor no está en el poder ni en la riqueza, sino en el corazón, en la capacidad de perdonar y de aprender de los errores. Cada hermano escuchaba con atención, comprendiendo finalmente que la grandeza no se mide por lo que se posee, sino por la fortaleza de carácter y la sabiduría del alma. La emoción era palpable. Los trabajadores del palacio, al observar desde la distancia, sentían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Una historia de traición transformada en reconciliación, de dolor convertido en enseñanza. José, con su voz serena y mirada firme, transmitía un mensaje de esperanza y redención que nadie olvidaría. Finalmente, los hermanos entendieron la magnitud del amor y la paciencia de José. La emoción del momento era tan intensa que parecía que todo el palacio respiraba al unísono con ellos. José había logrado no solo salvar a Egipto de la hambruna, sino también sanar los lazos rotos de su propia familia, demostrando que la fe, la perseverancia y el perdón siempre pueden cambiar el destino de quienes están dispuestos a aprender. Finalmente llegó el momento que José había esperado durante tanto tiempo, revelar su verdadera identidad a sus hermanos. Los reunió en un gran salón del palacio, con la luz del sol entrando por las ventanas y reflejándose en los muros dorados. Sus hermanos, todavía sorprendidos por la atención y la autoridad de José, lo miraban con respeto y cierta incomodidad. Con voz firme pero llena de emoción, José comenzó a hablar. Les contó cómo había sido arrojado al pozo, cómo había sufrido injusticias, la prisión y todas las pruebas que había enfrentado para llegar hasta ese momento. Cada palabra estaba cargada de verdad y de compasión, mostrando tanto su dolor como la fuerza que había encontrado para superarlo. Los hermanos lo miraban, incrédulos, sin poder creer que aquel joven que ahora parecía un hombre tan poderoso y sabio fuera el mismo que habían traicionado años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la culpa y el arrepentimiento comenzaron a abrirse paso en sus corazones. José les sonrió, no con rencor, sino con ternura. Les explicó cómo cada dificultad que había enfrentado lo había preparado para este instante. No buscaba venganza, sino enseñarles la importancia del amor, la humildad y la reconciliación. La tensión se transformó en silencio absoluto, mientras todos absorbían la magnitud de sus palabras. Luego, José les hizo un gesto y les dijo que se acercaran. Los hermanos se acercaron lentamente, todavía temerosos pero llenos de emoción. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El abrazo que selló años de dolor, traición y distancia. Lágrimas cayeron por sus mejillas y un sentimiento de alivio, perdón y unión llenó la sala. José habló con voz pausada, recordándoles que la vida les había dado una segunda oportunidad. Les enseñó que el verdadero valor no está en el poder ni en la riqueza, sino en el corazón, en la capacidad de perdonar y de aprender de los errores. Cada hermano escuchaba con atención, comprendiendo finalmente que la grandeza no se mide por lo que se posee, sino por la fortaleza de carácter y la sabiduría del alma. La emoción era palpable. Los trabajadores del palacio, al observar desde la distancia, sentían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Una historia de traición transformada en reconciliación, de dolor convertido en enseñanza. José, con su voz serena y mirada firme, transmitía un mensaje de esperanza y redención que nadie olvidaría. Finalmente, los hermanos entendieron la magnitud del amor y la paciencia de José. La emoción del momento era tan intensa que parecía que todo el palacio respiraba al unísono con ellos. José había logrado no solo salvar a Egipto de la hambruna, sino también sanar los lazos rotos de su propia familia, demostrando que la fe, la perseverancia y el perdón siempre pueden cambiar. Finalmente llegó el momento que José había esperado durante tanto tiempo, revelar su verdadera identidad a sus hermanos. Los reunió en un gran salón del palacio,
con la luz del sol entrando por las ventanas y reflejándose en los muros dorados. Sus hermanos, todavía sorprendidos por la atención y la autoridad de José, lo miraban con respeto y cierta incomodidad. Con voz firme pero llena de emoción, José comenzó a hablar. Les contó cómo había sido arrojado al pozo, cómo había sufrido injusticias, la prisión y todas las pruebas que había enfrentado para llegar hasta ese momento. Cada palabra estaba cargada de verdad y de compasión, mostrando tanto su dolor como la fuerza que había encontrado para superarlo. Los hermanos lo miraban, incrédulos, sin poder creer que aquel joven que ahora parecía un hombre tan poderoso y sabio fuera el mismo que habían traicionado años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la culpa y el arrepentimiento comenzaron a abrirse paso en sus corazones. José les sonrió, no con rencor, sino con ternura. Les explicó cómo cada dificultad que había enfrentado lo había preparado para este instante. No buscaba venganza, sino enseñarles la importancia del amor, la humildad y la reconciliación. La tensión se transformó en silencio absoluto mientras todos absorbían la magnitud de sus palabras. Luego, José les hizo un gesto y les dijo que se acercaran. Los hermanos se acercaron lentamente, todavía temerosos pero llenos de emoción. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El abrazo que selló años de dolor, traición y distancia. Lágrimas cayeron por sus mejillas, y un sentimiento de alivio, perdón y unión llenó la sala. José habló con voz pausada, recordándoles que la vida les había dado una segunda oportunidad. Les enseñó que el verdadero valor no está en el poder ni en la riqueza, sino en el corazón, en la capacidad de perdonar y de aprender de los errores. Cada hermano escuchaba con atención, comprendiendo finalmente que la grandeza no se mide por lo que se posee, sino por la fortaleza de carácter y la sabiduría del alma. La emoción era palpable. Los trabajadores del palacio, al observar desde la distancia, sentían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Una historia de traición transformada en reconciliación, de dolor convertido en enseñanza. José, con su voz serena y mirada firme, transmitía un mensaje de esperanza y redención que nadie olvidaría. Finalmente, los hermanos entendieron la magnitud del amor y la paciencia de José. La emoción del momento era tan intensa que parecía que todo el palacio respiraba al unísono con ellos. José había logrado no solo salvar a Egipto de la hambruna, sino también sanar los lazos rotos de su propia familia, demostrando que la fe, la perseverancia y el perdón siempre pueden cambiar el destino de quienes están dispuestos a aprender. Con su familia a salvo y adaptándose a la nueva vida en Egipto, José asumió plenamente su rol como gobernador del país. Cada mañana recorría los campos, inspeccionando los cultivos, asegurándose de que los graneros estuvieran llenos y de que los trabajadores tuvieran todo lo necesario para realizar sus tareas. Su mirada atenta y su forma de liderar transmitían seguridad y confianza a todos los que lo rodeaban. José organizaba reuniones con los oficiales y escribas del palacio, explicándoles cómo debía gestionarse cada recurso. Los mapas de los graneros, las listas de distribución de alimentos y los informes de producción eran revisados con precisión, y cada decisión se tomaba con la intención de beneficiar a la mayor cantidad de personas posible. Su liderazgo no era autoritario, era sabio y justo, basado en el conocimiento, la planificación y la compasión. Mientras supervisaba las operaciones, José también enseñaba a su familia y a los trabajadores lecciones importantes sobre responsabilidad, ética y solidaridad. Cada acción, desde la siembra hasta la distribución de alimentos, estaba impregnada de su filosofía de justicia y cuidado por los demás. La gente comenzó a admirar su carácter y a seguir sus enseñanzas con respeto y gratitud. A medida que los días pasaban, Egipto comenzó a prosperar bajo su guía. Los campos florecían, los mercados se llenaban de productos y la seguridad alimentaria se aseguraba para cada región. La hambruna que se esperaba se enfrentaba con preparación y confianza, y el pueblo sentía alivio y esperanza en un futuro mejor. José también dedicaba tiempo a reflexionar sobre la importancia de cada decisión. Cada acción que tomaba podía afectar la vida de miles, y él lo sabía. Por eso meditaba sobre los problemas antes de actuar, evaluando todas las posibilidades
y siempre eligiendo el camino que equilibrara la justicia con la compasión. Su liderazgo era firme, pero su corazón seguía lleno de humildad y fe. Durante los días más difíciles, cuando la escasez amenazaba con preocupar a la gente, José permanecía sereno. Su ejemplo inspiraba confianza y calma en quienes lo rodeaban. Sabía que la verdadera fortaleza no está en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de tomar decisiones sabias, de mantener la fe y de cuidar de los demás con amor y dedicación. Cada noche, mientras caminaba por los jardines del palacio iluminados por la luna, José reflexionaba sobre su extraordinario viaje, desde el pozo, pasando por la traición de sus hermanos, la prisión y finalmente su ascenso como líder de Egipto. Todo lo vivido lo había preparado para ser no solo un gobernante, sino un ejemplo de perseverancia, sabiduría y justicia para generaciones futuras. Así, día tras día,